Hoy les voy a hablar de las controversias en el manejo del gran quemado. Aunque hay muchas controversias alrededor del manejo de estos pacientes, les voy a hablar de la que es, ha sido y creo que será la que se mantiene durante el tiempo y es la reanimación con líquidos en el paciente quemado. Entonces, inicialmente recordemos cuál es la definición de un paciente gran quemado y son los pacientes que tienen quemaduras por encima del 20% de la superficie corporal o los pacientes que están en el extremo de la vida, niños mayores de 65 años que tengan quemaduras del 10%, grado 2 o grado 3, que tengan quemaduras de la vía aérea o lesión por inhalación, quemaduras eléctricas de alta tensión, que tengan quemaduras con un trauma asociado como un politraumatismo o un trauma cráneoencefálico, que tengan patologías graves asociadas, pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, que tengan enfermedades psiquiátricas, pacientes embarazadas y pacientes que tengan quemaduras grado 2 o grado 3, que tengan zonas especiales como la cabeza, las manos, los pies o la región genital. No menos importante, yo sé que es muy básico, pero traer a colación la extensión del paciente, cómo se debe clasificar, y todos conocen la regla de los 9 o la regla de Wallace. ¿Por qué se las traigo? Digamos, esta extremidad completa es el 9%, en miembros inferiores es el 9% la parte anterior, 9% la parte posterior, en el tórax la parte anterior 9%, la parte posterior 9% y en el abdomen 9%, lo mismo para la parte de atrás. ¿Qué pasa? A veces los pacientes no se queman su extremidad completa, sino que se queman un antebrazo, un pedazo del abdomen, un pedazo de la pierna, y ahí es donde los pacientes que remiten a unidades de quemados tienen dificultades en calcular la extensión de los pacientes y nos mandan pacientes con cálculos de quemadura del 50% y cuando llegan a la unidad tienen un 25% de quemadura. Entonces, cuando ustedes tengan quemaduras en varias áreas, lo más importante es que puedan utilizar el tamaño aproximado de la palma del paciente, que equivale a un 1%, y con eso puedan calcular más o menos lo que tiene el paciente. Lo otro es que también existen ya varias APPs que le permiten a uno calcular qué porcentaje tiene y qué grado de quemadura tiene el paciente. En cuanto a la profundidad, los pacientes pueden tener una quemadura grado 1 que compromete solo la epidermis o quemadura grado 2 que ya compromete la dermis. Esto se divide en superficial, que es una quemadura que es más roja, palidece fácilmente, y en la profunda, que es mucho más blanquecina, tiene formación de ampollas, y grado 3 o grado 4 para otra literatura, que es la que compromete la grasa, el músculo y el hueso. Cuando una persona sufre una quemadura, ¿qué va a pasar? Está la injuria, la inflamación, y lo que empieza a pasar es que hay una destrucción del glicocálix, empezamos a tener filtración de agua, de proteínas y se empieza a generar el edema. El edema alrededor de la quemadura se genera en las primeras 6 horas y en las zonas que no están quemadas empezamos a tener edema después de las 6 horas. Esto se da por la liberación de un montón de mediadores inflamatorios. Cuando nos enfrentamos entonces a una quemadura, hay la liberación de un montón de factores endógenos y exógenos, pero me voy a concentrar en este lado y es en el choque hipovolémico del quemado y en la fuga capilar. Eso va a generar que tengamos edema tisular, injuria del tejido, riesgo de infección bacteriana y si no hacemos una reanimación adecuada vamos a tener profundización de la quemadura y aumento de la severidad. Cuando nos enfrentamos entonces a un paciente quemado, resulta que los pacientes quemados tienen aquí una zona de necrosis. Esta zona de necrosis ya definitivamente está perdida. Alrededor tenemos una zona de estasis, que es por la que debemos trabajar en la reanimación. Esta zona tiene disminución de la perfusión tisular. Si no hacemos una reanimación adecuada, esta es la zona donde se van a profundizar las quemaduras. Y alrededor tenemos una zona de hiperemia, que esa definitivamente va a sanar, pero en ese momento se va a notar mucho más roja porque tiene liberación de los factores proinflamatorios, y lo que va a hacer es que va a tratar de barrer las células muertas y tratar de preparar el tejido para que empiece a haber una granulación y una cicatrización. Entonces, cuando voy a reanimar un paciente quemado, probablemente surjan muchas preguntas y es qué fórmula voy a utilizar, cómo le voy a hacer seguimiento a esa reanimación, cómo sé que lo estoy haciendo bien o si estoy poniendo demasiados líquidos. Y hay muchísimas fórmulas publicadas para la reanimación de los pacientes quemados, pero digamos que estas son las mundialmente más conocidas. La de Parkland, que fue publicada desde
1963 por Baxter y colaboradores y se refiere a la utilización del lactato de Ringer, principalmente cristaloides. ¿Por qué utilizamos lactato de Ringer y no solución salina? Porque con la solución salina podemos generar hipernatremia, hipocalemia y una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces el cristaloide de elección debe ser el lactato de Ringer. Tampoco deben ser soluciones hipertónicas, que las soluciones hipertónicas demostraron que aumentaban la mortalidad en estos pacientes. Entonces, el lactato de Ringer, esta fórmula nos dice que debemos utilizar 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, la mitad en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Es importante que cuando pongamos acá el porcentaje de superficie corporal quemada, utilicemos máximo el 50%, independiente que el paciente se haya quemado un 70, 80, 90%. En la fórmula de Brook, entonces tenemos una fórmula que utiliza el lactato de Ringer 1.5 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada más coloide 0.5 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Y tenemos la de Brook modificado, que es 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, este estudio es algo viejito, pero se los traía para mostrarles que aquí lo que hicieron es un estudio retrospectivo de qué tanto se adherían a estas fórmulas. Aquí la fórmula de Parkland, que fueran quemados, gran quemados por encima del 20%, y como la literatura nos dice que debemos medir una reanimación adecuada, es con el gasto urinario. Ellos miraron el gasto urinario entre 0.5 y 1 cc kilo hora, y si habría sobre resucitación, lo consideraban si el gasto urinario era por encima de 1 cc kilo hora. En conclusión, lo que encontraron es que la fórmula de Parkland se cumplía en un bajo porcentaje y que en general se utilizaban muchísimas cantidades para reanimar los pacientes. Entonces, con poca frecuencia se cumple este estándar, pero lo más importante es que sepan que las fórmulas son un punto de partida y un comienzo, y uno no debería adherirse tan estrictamente como dicen las primeras 8 horas voy a poner los líquidos a esta infusión y a esta velocidad. Lo que les sirve a los pacientes realmente es estar a la cabecera, estarlos mirando hora a hora e ir tomando decisiones en cuanto a la reanimación. Aquí entonces hay otro concepto que es el fluid creep, que es resucitar, y es a lo que se refería de utilizar muchísimo más líquidos. ¿Y por qué encontraron que utilizaban más líquidos? Entonces, un monitoreo descuidado, hacen el cálculo, le envían los líquidos al paciente y no vuelvan a reevaluar su paciente. Uso de opiáceos, entonces los opiáceos son una terapia fundamental en el manejo del dolor de los pacientes quemados, pero producen vasodilatación y esto hace que las personas tiendan a ponerles más líquidos a los pacientes. Suministro reducido de coloides, no conocen en qué momento comenzar los coloides o no los utilizan, y médicos sin experiencia. Se refiere a tener pacientes gran quemados en unidades que no tienen la experiencia en esta patología. Entonces, reanimar o hidratar a un paciente quemado es todo un desafío porque la línea es supremamente delgada para uno alcanzar la balanza que se requiere. Si yo hago una hidratación deficiente, me quedo corto en líquidos, lo que le va a pasar a ese paciente es que va a tener hipoxia tisular, acidosis metabólica, choque o falla renal. Los pacientes que desarrollan falla renal y que necesitan terapia de reemplazo renal, su mortalidad aumenta significativamente. Si me voy para el otro lado, le pongo demasiados líquidos, lo que voy a favorecer es que se dé la formación de edema, tanto en los tejidos quemados como en los tejidos circundantes, y los síndromes compartimentales de extremidades y síndromes compartimentales abdominales. Resulta que en el 2000 hay un índice de IBI que se refiere cuando los pacientes reciben más de 250 mililitros por kilo, van a tener mayor riesgo de tener hipertensión intraabdominal. El riesgo se sube del 30% al 70% y van a tener más riesgo de tener síndromes compartimentales abdominales, pasa del 4% al 16%. Entonces, este es un paciente con síndrome compartimental de las extremidades que necesita fasciotomías tempranas para lograr la liberación y salvar esa extremidad. Y este es un paciente claramente con un síndrome compartimental abdominal. ¿Qué pasa en el síndrome compartimental abdominal? Una de sus primeras manifestaciones va a ser la oliguria.
Muchos interpretan que entonces este paciente va a necesitar más líquido y es completamente errado. Lo que necesita el paciente, cuando ustedes estén reanimando a un paciente quemado, que ven que están poniendo grandes volúmenes, deben medir una presión intraabdominal y si el paciente presenta oliguria, lo primero que tienen que pensar es que no esté desarrollando un síndrome compartimental abdominal y que va a necesitar una laparotomía descompresiva para liberar pues todas estas asas que se ven completamente edematizadas. Obviamente, tener que abrir este abdomen nos va a sumar morbilidad y mortalidad en el paciente. Las metas por reanimación que están descritas en toda literatura, todo lo que ustedes lean acerca de quemados, les van a decir que la manera de reanimar un quemado es hacer seguimiento al gasto urinario, que debemos tener gastos urinarios entre 0.5 y 1 cc kilo hora. Esto es una variable cuantitativa. Hago la salvedad aquí que los pacientes con quemaduras eléctricas debemos garantizar un mejor gasto urinario que debe ser entre 1 y 2 cc kilo hora. También entonces nos dicen que tener una presión arterial media adecuada y que esas son las metas que deberíamos perseguir. Pero si uno alcanza estas metas, de todas formas podemos seguir teniendo hipoperfusión tisular. Por eso debemos fijarnos también en otras variables, como cuáles. El lactato debería estar por debajo de 2, base exceso por encima de 4 y deberíamos tener en mente cuándo vamos a considerar utilizar coloides y cuándo vamos a utilizar vasopresores. Y también pues deberíamos tener otras técnicas de monitorización estando en cuidado intensivo. Aquí tenemos entonces que sabemos que vamos a hacer la reanimación con cristaloides, ya sabemos por qué es el lactato de Ringer, pero vamos a empezar a utilizar también coloides, ya vamos a ver en qué momento, aquí ven que está albúmina al 5%, no disponemos albúmina al 5% en Colombia, pero la podemos preparar en una mezcla con lactato de Ringer, debe ser en infusión continua, no debemos utilizarla en bolos como estamos acostumbrados en otras patologías, y lo que uno hace es que le pone entre 0.5 a 1 cc por kilo y eso se lo va disminuyendo en el aporte de cristaloides. También está descrito el plasma. El plasma hace muchos años tuvo un papel importante, se abandonó un poco por la transmisión de infecciones, ahora con la seguridad pues, de los bancos de sangre se ha retomado, se retoma sobre todo en escenarios de guerra, pero siempre hay que sopesar, aunque nos va a dar un beneficio, el problema es que tiene un costo más caro y podemos tener efectos adversos como es el trali. ¿Qué pasa cuando yo pongo coloides? Pues que este espacio, el fluido intravascular, lo que ponga de coloides, el 90% aproximadamente se va a quedar acá. Entonces nos va a ayudar a que haya disminución en la formación de edemas. Entonces los coloides son un expansor de volumen eficaz que va a reducir el volumen de cristaloides que vamos a utilizar y van a tener efectos beneficiosos en ese endotelio que vimos lesionado inicialmente. Va a disminuir la fuga microvascular y esto principalmente se ha visto con el plasma. También pues van a mejorar la presión osmótica, van a expandir el volumen intravascular, van a limitar el edema del tejido que no está quemado y lo del plasma fresco, pues lo que ya les había contado. Aquí tenemos un metaanálisis de la albúmina en pacientes con quemaduras. Entonces, lo que vamos a ver es que esto está evaluando aquí la mortalidad y en general no hay ningún cambio en la mortalidad cuando nosotros utilizamos albúmina. Sin embargo, cuando hicieron un análisis de subgrupos, eliminaron 2 estudios que tenían mucho sesgo. Lo que encontraron es que sí podía tener una tendencia a disminuir la mortalidad en estos pacientes, el uso de los coloides. Aquí tenemos que definitivamente sí tiene un papel muy claro en el síndrome compartimental. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Entonces los vamos a utilizar como una estrategia de rescate. La literatura es supremamente diversa, ustedes no van a encontrar una guía que les va a decir la manera como se ponen, en qué momento se ponen, un algoritmo que les diga por dónde va todo el camino, pero la literatura describe tempranamente desde las 8 horas, otro rango que es entre las 12 y las 18 horas y algunos autores los hacen después de las 24 horas. En nuestra unidad nosotros lo hacemos alrededor de las 18 horas, albúmina al 5% en infusión, no va a tener efecto en la función multiorgánica, no va a tener efecto en los días de estancia ni en la duración de la ventilación, pero ya saben que vamos a reducir los volúmenes de la reanimación, las consecuencias que pueden traer esto y vamos a restaurar más rápidamente el gasto cardíaco. Entonces, cuando uno dice, tengo un paciente gran quemado y me dicen que solo lo siga por el gasto urinario, pues es supremamente difícil, ¿cierto? Entonces, quisiéramos utilizar todas las estrategias que tenemos en cuidado intensivo. Tenemos ecografía, tenemos ecocardiografía, pero resulta que los pacientes
se necesitan operar rápido, se necesitan cubrir, les ponemos apósitos que duran muchos días y nos quedamos sin ninguna ventana para poder evaluar los pacientes. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar monitoría mínimamente invasiva. ¿Cuál? La que quieran, la que tengan disponible en sus unidades, la que sepan interpretar. Eso es lo importante. No nos podemos casar con ninguna. Los quemados son un grupo muy difícil porque son un grupo muy heterogéneo. Es muy difícil poder hacer investigaciones como muy juiciosas y rigurosas en estos pacientes para dar recomendaciones. Entonces, utilicen lo que tengan y lo que el paciente necesite. Aquí les traigo este protocolo que hicieron en La Paz, utilizando en el Hospital de La Paz en Madrid, utilizando termodilación transpulmonar. Lo que hicieron fue un corte prospectivo de 132 pacientes, buscaban las metas que están entonces descritas en toda la literatura, tener una presión arterial media por encima de 65, tener un gasto urinario entre 0.5 y 1 y monitorización de los niveles de lactato. Y ellos ajustaban las terapias de fluidos para tener un índice cardíaco por encima de 2.5 y un volumen sanguíneo intratorácico por encima de 600. Lo manejaban con este algoritmo de decisiones, entonces por debajo de 600 aumentaban los fluidos, cuando estaban en la meta que querían, que era entre 600 y 1000, procedían a mirar el lactato, si el lactato estaba por debajo de 2, dejaban los líquidos igual, si no miraban cómo estaba el agua extrapulmonar vascular y por debajo de 10 aumentaban los fluidos, por encima de 10 dejaban los líquidos igual. Y por encima de 1000 volvían y miraban el agua extrapulmonar y tomaban decisiones si disminuían los fluidos, si necesitaba diurético o empezaban a pensar si estaban generando síndromes compartimentales. Y para mantener el índice cardíaco, pues miraban en qué momento utilizaban inotrópico o vasopresor, según la necesidad del paciente. Que encontraron que la hipovolemia inicial la detectaban fácilmente con la monitoría, pero no correspondía a lo que ellos veían en los signos vitales o lo que veían en el gasto urinario. Entonces es posible que esta hipovolemia no se vaya a reflejar en los datos que nos dicen que sigamos. Entonces se puede lograr un índice cardíaco adecuado y una perfusión tisular con niveles de precarga inferiores a lo normal y la producción de orina. Los signos vitales definitivamente son insuficientes para guiar la reanimación de pacientes con quemaduras críticas. Traigo otro tópico que es muy discutido, que hace parte también de la reanimación inicial de los pacientes y es la vitamina C. Entonces, la evidencia sugiere que altas dosis de vitamina C a corto plazo pueden mejorar los parámetros hemodinámicos y disminuir los requisitos de reanimación con líquidos. Todo esto viene de este estudio que se publicó en el 2000, se realizó en Japón por el doctor Tanaka, y lo que hizo él fue utilizar dosis muy altas de ácido ascórbico, 66 miligramos por kilo por hora, y su teoría era que esto disminuía la peroxidación de lípidos post-quemadura, iba a disminuir los volúmenes de reanimación e iba a disminuir la generación de edema en los pacientes con quemaduras graves. Entonces reclutaron 37 pacientes gran quemados que llegaron tempranamente, 2 horas posterior a la lesión, los dividieron al azar con características demográficas muy parecidas, que tuvieran entonces reanimación con lactato de Ringer, que tuvieran el objetivo del gasto urinario y los dividieron en dos grupos. Entonces perdón que no se logra ver aquí de pronto bien, entonces esto corresponde a la presión arterial, no hay ningún cambio, frecuencia cardíaca no hay ningún cambio, hematocrito no hay ningún cambio, en la base exceso no hay ningún cambio y en la presión venosa central no hay ningún cambio. Pero donde sí encontraron que había un cambio importante fue en la utilización de los cristaloides, la cantidad de lactato de Ringer utilizado en las primeras 24 horas por reanimación. El grupo control utilizó más o menos 5 litros y el grupo que estaba recibiendo ácido ascórbico utilizó 3 litros, 2 litros y medio, correspondió a una disminución del 45% de la cantidad de líquidos que utilizaron. Y también encontraron que los pacientes en los cuales utilizaron la vitamina C tenían digamos, mayores gastos urinarios y esto corresponde a una diuresis osmótica que produce la vitamina C. Otro estudio, utilizaron las mismas dosis, excluyeron los pacientes que se demoraron más de 10 horas en llegar al centro de quemados y lo que encuentran es que cuando se inicia tempranamente la vitamina C junto con la reanimación con lactato de Ringer, más o menos a las 5 horas empieza a haber disminución en el volumen de los cristaloides que utilizamos. Y también encontraron una disminución en la cantidad pues, de los cristaloides, más o menos en el 24%, y un aumento del gasto urinario con el uso de la vitamina C.
No encontraron diferencias en la PAFI, en la frecuencia que se presentó neumonía, en la insuficiencia renal, en la lesión por inhalación. Hay un dato importante y es que la vitamina C puede causar hiperglicemia. Si estamos monitorizando a los pacientes, es importante que no sea la punción digital, sino que corroboremos con el dato del laboratorio antes de poner insulina. Y en general no va a tener un riesgo de causar insuficiencia renal el aumento de los volúmenes urinarios por la vitamina C, pero no se recomienda poner en pacientes que ya tienen insuficiencia renal ni en pacientes que tienen antecedente de nefrolitiasis. Otro que se hizo en Japón del 2010 al 2016 y ellos lo que buscaron fue unas dosis diferentes, dosis de 10 gramos días o 24 gramos días dentro de los 2 días posteriores a la admisión y el resultado que ellos querían mirar si era mortalidad hospitalaria y encontraron que el grupo que tenía terapia con 10 gramos de vitamina C se asoció a una reducción de la mortalidad hospitalaria. Entonces, aunque se requieren ensayos más grandes, el bajo costo del perfil de seguridad puede justificar la suplementación de la vitamina C. Hay que tener precaución en los pacientes con falla renal y la vitamina C por vía oral podría ser no una estrategia óptima. Sin embargo, nosotros les damos a los pacientes vitamina C oral durante la hospitalización, pero es con un objetivo diferente y es el de cumplir los requerimientos nutricionales. Estos pacientes tienen un estado hipercatabólico o hipermetabólico, tienen más necesidad de aporte proteico, tienen más necesidades de vitaminas, de oligoelementos. Entonces, por eso lo utilizamos también de manera más tardía. En este momento está este estudio prospectivo aleatorizado, está en desarrollo, está en varios países. Nuestra unidad está participando, pero nosotros tenemos una dificultad importante, es que es un centro de remisión y muy pocas veces llegan los pacientes con el trauma inicial o la quemadura inicial. Entonces llegan después de las 24 horas muchas veces y eso hace que salgan de la posibilidad de entrar a la administración de esto. Como conclusiones, las fórmulas definitivamente son un punto de partida. Yo siempre digo que me parece bien para los médicos que están en un rural, para que se acuerden cuando tengan un quemado que hay que ponerle muchos líquidos, pero no para las personas que estamos en cuidado intensivo. El gasto urinario definitivamente, así lo sugiere la literatura, es inexacto para guiar la reanimación y lo que sirve es estar a la cabecera del paciente, juicioso, hora a hora, tomando decisiones sobre todo en las primeras 24 o 48 horas que son vitales en este proceso de reanimación. Los grandes quemados deben ir definitivamente a un centro especializado, utilizar monitorización mínimamente invasiva para guiar la reanimación y considerar el uso de vitamina C en las primeras 24 horas a dosis altas. Muchas gracias.